Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Espero que estén todos bien en sus casas, arrancando ya otro programa aquí en Tigo Sport. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien, verdad? Obvio, obvio, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿me escuchan o no? ¿Se escucha? Ahí se te escucha. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Se escucha? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Arrancando el programa, cosas que pasan, ¿qué cosas? Dirían algunos. Lo que sí es que esta clase de cosas pueden suceder al último minuto, cuando ya está por arrancar. ¿Cómo? Porque ahora ¿Cómo General un ciclón? Caballero... Vamos primero bueno, con el partido de bueno. General Caballero, no seas malo. Porque General Caballero le acaba de ganar Atlético Tembetarit, gol de el señor Salinas a los 92 en el Luis Alfonso Gianni. Partido tremendo. Y ahí los muchachos ya van saliendo y diciendo que pare de llorar los olimpistas. Vamos, Cerro, Vamos, dice. No, Cerro. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a hablar, vamos a conversar. Hoy hay debate, hay clásico, hay mucho. Hay mucho en esta mesa, así que tengo que saludar ya a estos dos, a estos capos que vienen, obviamente, De la felicidad. de la felicidad alguno, otro de la tristeza, se podría decir, Tristeza lo te tiró, amigo. se Sí, podría vos decir, estás muy malo conmigo, ¿eh? Vos ¿por estás qué muy malo? Vos estás muy malo. ¿Por qué malo? ¿Qué pasó? ¿Ya Ya pasaste hay de otra- página? Se pasó de página, muchachos. Ya no. Ya ella, Olimpia Porteño Moment. No hay que hablar No, más del jamás. clásico. No, No. ¿Cómo que no hay que hablar Tampoco del así, tampoco clásico? No, pero no hay que hablar. O sea, No, podemos decir clásico bien ganado por Cerro Porteño. ¿Cómo no, que sí, no? no, No. o sea, ya está, ya pasó el clásico. Ya hay cosas diferentes de qué hablar. ¿Qué quiere hablar? ¿De Fórmula qué? 1 acá. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, del rendimiento de Guaraní. No, Está dale, teniendo un dale. buen Sí, rendimiento. perfecto, excelente, Que ahora vamos a mismo hablar. General Guaraní, Caballero ganó vamos a 1 a hablar. 0. Vamos a hablar. Guaraní, o sea, Vamos a hablar de de Guaraní, esas de cosas. libertad. Hay que hablar de libertad. Hay que hablar de Libertad. Sí. Ganó 4 a 0 y después, Hay que, después ya hay que está. hablar de un equipo que se fue a Ciudad del Este y remontó Hay que ¿Cuál? hablar. Cerro Porteño a No, Olimpia. pero eso ya justo. No, dale. Marcos, ¿Cómo que? ¿En serio? ¿qué pasó eso? Tranquilo. Hoy de tarde nomás estaba llorando Coque, dicen ahí Maldonado. No, yo no estaba Saludos llorando, ¿eh? Estaba enojadito. a No, toda la Estaban gente, enojaditos. a toda la gente que nos está viendo, ya les voy diciendo, mándenos sus fotitos viendo Pasión Estudio con su mate de Cerro, con su mate de Olimpia, con Con su una remera, Pilsen. con una Pilsen. Sindor. ¿Cómo están? Si nos Sindor. están viendo en un conocido shopping, que Yo nos conozco manden. gente que está sin dormir todavía. Sí, Festejó 2 días locura. seguidos. Pero ¿cómo no? ¿Vos te das cuenta cómo el Paraguay festeja cuando gana Cerro Porteño un clásico? ¿Te das cuenta cómo espera, es una espera, vibra espera. diferente? Espera, Claro, espera, sí, espera. sí, nunca ganan. Va. Obviamente va a ser tranquilo, diferente. Tranquilo, Qué tranquilo. plan. Es fuera de lo costumbre. fuera No, de la no, costumbre. excelente Cerro Porteño. Vamos a hablar del clásico, Tranquilo. no te preocupes de eso. Vamos a No, hablar, vamos a hablar. porque yo quiero arrancar ya en estos momentos, aprovechando que estamos hablando del tema del superclásico del fútbol paraguayo. Quiero arrancar y después te voy a pedir el menú, Pablo. Tranquilo, no hay apuro. Hoy tenemos programa, nos vamos hasta las 22 horas, así que no hay apuro. Dice, hoy es noche de pasión, dice, programa grabado, ellos graban a las 15, Bola Pa, es todo, dice Acción No, no Franca. he grabado. Mentira, qué mentira. Qué mentira. No he Ahora son grabado, las muchachos. 20 y 38 horas. Se acaba de terminar el partido de General Caballero ante Trinidense. Salinas, gran jugador. Vos sabés que los muchachos también le suelen ver en TikTok porque suelen hacer batallita en TikTok. Clásico. No, en serio, Está clásico. bueno, yo veo muchos Sí. jugadores futbolistas también que suelen hacer. Tremendo, tremendo. Bueno, arranquemos con esto porque me parece interesante y quiero hacerlo ya en estos momentos, 20 con 38, 39 ahora puntualmente. Vamos a hacer el pan y queso, el equipo ideal de pasión. El chat puede participar. El chat va a El participar. chat participa, hay un voto para el chat. Exacto, el voto del chat vale. Hoy Estamos el en vivo voto de por- la gente Para la gente de Nuevo vale. Deportivo Sport estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en todos lados si quieren entrar a comentar desde cualquier lado. En todas partes. Tu voto estamos. vale el día de hoy. Así mismo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el equipo titular de Cerro y de Olimpia. Voy a tirar los nombres. Responde Franco, responde Coque, respondo yo y también el chat. ¿Les parece? Arrancamos de esa manera. Vamos a partir de el arco. Gastón Olveira o Martín Arias. Bueno, yo creo que de duda no existen. Hoy No, cero termismo, ¿eh? El mejor arquero del fútbol paraguayo, Alexis Martín Arias, sin dudas.
ganó Cerro gracias a él. De abajo están los cimientos del club y ahí bien abajo está nuestro querido amigo Martín Arias sacando todas las pelotas. Excelente, Martín Arias. ¿Coque? Dale, Coque. Dale, Coque, dale, dar tanta Coque, dale. vuelta. No, Arias. Martín Arias. Martín Arias. Martín Arias. Realmente, Cerro gana ese partido gracias a Martín Arias. Martín Es lo que hay Arias. que decir. Perfecto. Voy anotando acá el equipo. El arquero de Pasión, Arias. Martín Arias. Sí. Lateral derecho, Cerro Porteño, Nah, también fácil. Fabricio Domínguez, Olimpia Morales. Franco. Fabricio Domínguez. Es el único refuerzo en Cerro Porteño en mucho tiempo que se bajó del avión y empezó a jugar. Que yo conozca. De los últimos tiempos, Cerro es el que mejor se adaptó. Ni siquiera se adaptó, vino y ya jugó. Morales. No, Coque. Lo mismo pienso. Empatado. Entró A ver qué y dice el se chat. adaptó. No. Vos sos el que decide. No, él tiene un bote de otro chat. Para mí, Domínguez. Ujú. Para mí, Bueno, Domínguez. sí, el chat te va a decir... Ahí dice Fabricio Domínguez. Fabricio Domínguez, claro. Domínguez. Fabricio Domínguez. Domínguez. Vamos con los centrales. En Cerro, Gustavo Velázquez. En Olimpia, Gustavo el Tutu Vargas. Franco. Capitán. Gustavo Velázquez. ¿Con qué? No, para mí el Tutu Vargas está teniendo una... Se está afianzando en lo que es la... ser central de Olimpia. Para mí el Tutu Vargas. Más que Gustavo Velázquez en este partido. Más que Gustavo Me Velázquez. parece que Gustavo Velázquez, aparte de lo que jugó, cumplió un rol demasiado importante en Cerro, habló con los jugadores, hizo lo que un capitán tiene que hacer. Creo que hay un nivel muy por encima de Gustavo Velázquez, pero decimos. Yo me quedo con Tutu Vargas. Tutu Vargas. Para mí, Tutu Vargas tiene que ser el central de la mesa de Pasión. A ver qué dice el chat. Dice Gustavo Velázquez, soy de Olimpia. Gustavo Tutu Velázquez, Vargas, Gustavo Velázquez, Tutu mi Velázquez. capi, Capitán, Velázquez. Tutu Vargas, Tutu. Bueno, Nadie como Vargas. Tutu. Vargas, el central. Ok. Martín Arias, Domínguez, Vargas. Capazo, Matías Damián Pérez. Matías Damián Pérez. Importantísimo. Matías Damián Pérez. Buen clásico de... Excelente. Me clásico. gustó, me gustó. Buen Matías clásico de Damián Pérez. Te felicito. Estás con la verdad. Ah, Te gracias. estás encontrando con la verdad a poquito. Bueno. Ahí dice Pérez, dice. No, sin duda. Crack Pérez, dice. Perfecto. Vamos con el lateral izquierdo. Martínez, Héctor David Martínez o Blas Riveros. Vos sabés que yo creo que ni uno de los dos tuvo un buen Blas Rivero buen no partido. tuvo un buen clásico, hermano. Y Héctor David Martínez tampoco tuvo un buen clásico. Ninguno de los dos O tuvo sea, un buen ninguno de los clásico. dos. ¿Entendés? El chat de TikTok dice Blas. Yo creo que Blas no tuvo un... Y yo te diría a Blas Rivero por el ritmo que tiene. Sí, ¿verdad? Blas Claro, Rivero. que viene manteniendo. Porque Los viene- dos tuvieron un bajo viene nivel. manteniendo Olimpia. Olimpia después de lo de Zavala no tuvo un... Un buen recambio. Un buen recambio. No encontró ¿Y sustituir. qué pasa si yo digo una palabra así? Quiero que escuches bien. Ale, decime. Zavala. Me duele en el alma. Me duele. O Zavala... Yo te digo, a los Zavala en este clásico sería otra cosa. Más que un refuerzo como Héctor David Martínez que viene a jugar con Messi. No, pues, Hizo, Viene de River. hizo demasiada falta Zavala en este clásico. Sí, totalmente. Si Zavala estaba, el partido iba a ser diferente. Zavala nunca perdió un clásico. ¿Crees que con Zavala Olimpia ganaba el clásico? Así lo No hay dudas. No hay duda, no tengo duda. No tengo duda. Bueno, ahora elijan Héctor David o Riveros. No, Blas. ganó el No, partido. Blas. Bueno, Blas Riveros. Y yo puedo pensar nomás, ¿por cuánta plata se fue Zavala y cuán importante era en Olimpia, digo yo? Claro. Y eso Jamás le van da a dolor al poder hincha recuperar a olimpista. Zavala, dice. Sí, no, Zavala. El No. olimpista de Blas, dicen los muchachos. Bueno, vamos en la mitad de la cancha. Mitad de cancha, Ojalá se repita lo de Capazo y vuelva a Olimpia mi Zabalui. Misabalui. Zabalui. Vamos con Piri Damota o Richard Ortiz. Lo mismo me pasa. Ninguno de los dos fue muy determinante. Es más, llegué a verlo muy incómodo a Piri Damota. Yo creo que lamentablemente Ahí no dice tuvo un buen Piris.
Piti, Piri ganó el saludos. partido, pero tampoco tuvo un rendimiento espectacular. Pero yo me- Ortiz, dice Richard Ortiz tuvo un mejor clásico. vos sabés que Ortiz. me duele coincidir, pero yo creo que Richard Ortiz tuvo un ligero mejor clásico. Mi capi. Richard, go. Richard. Sí, Ortiz. O sea, no es el mismo Richard que venimos viendo durante todo el campeonato. Claro. En este partido tuvo un Richard, mejor Richard nivel. es un jugador que te sabe jugar clásico. Vamos, continuamos rápido porque después ya nos vamos al menú. Esto es iniciando un programa especial porque es postclásico, obviamente, a través de la pantalla de Tigosport, con una cobertura excelente. Hay que felicitar a los compañeros de Tigosport. Tremenda la cobertura en el este del país. Vuelve Morel, dicen los muchachos. Cierto, vuelve Morel. Se recuperó de la lesión. Rodrigo Pérez o Gastón Jiménez. Rodrigo Pérez. No, Gastón Jiménez no te puedo decir nada. Gastón Jiménez no. Nada. Salió lesionado Pérez Gastón. lesionado. Salió lesionado Gastón y para mí Pérez jugó, sacando el penal, para mí Pérez fue uno de los mejores de Olimpia. Te podría decir Peralta, que tuvo injerencia, que estuvo ahí en 2 goles, pero... Pero vos sabés que me está gustando el trabajo de Pérez. No, Pérez está jugando muy bien. Está, Realmente como, Pérez. dice ahí la cabra, está esparciendo las pelotitas. Sí. Está haciendo pum, boom, Vos distribuye. ¿Sabes, tum, sabes tum, que, sabes tum. que me gusta? Que es un jugador que levanta mucho la cabeza Sí. y que te corre las pelotas. Y que es como que ya sabe dónde tiene que pasar a la hora que tiene el balón. Me gusta mucho Pérez. Jugadorazo. Continuamos y obviamente acá hay perfiles diferentes, pero vamos a tener que compararlo porque está Hugo Quintana, que también estaba en la mitad de la cancha, pero Cerro Porteño ya tenía a 4 delanteros. Sí. Claro. Tenía 4 delanteros. Estamos hablando de Iturbe, Araujo, Domínguez y Torres. Quintana estaba en la mitad de la cancha. Ok. Entonces, lo que yo pienso es que a Quintana deberíamos de compararlo. ¿Por qué Con- por qué no lo sacas a Domínguez y lo pones a Pachi? ¿Cómo? ¿Por qué no lo sacas a Y Domínguez? porque lo pones a Cecilio Pachi? fue el titular, hermano. Vamos con los titulares. Y Cecilio después, jugó la mayor después can- ¿sabes por qué? jugó Porque, mucho más minutos. ¿sabes por qué voy a hacer esto? Los perros me van a decir, Aliceda, Pachi. Porque es gracias a quién entraron esos cambios. Literalmente los cambios. No, y por los cambios. Por los cambios, Peralta. Exacto. También. Pero bueno, arrancamos de vuelta. Seguimos con los equipos titulares. La Equipo- base del clásico. Después vamos la a base ver del clásico. 1 a 1 las cosas. ¿Quintana o Araujo? Araujo. Quintana tuvo un No, bueno, está bien. partidazo. Quiero terminar. Quintana tuvo un muy buen clásico. Me sorprendió. Quiero terminar. Mentira, pido perdón. Pero sí, Quintana. Quintana. Me duele Quintana. el alma, pero partidazo Quintana. No hay Partidazo de dudas que Quintana. Quintana hoy es el mejor jugador de Olimpia. Sí, sí, el sí. mejor Sí, sin duda. jugador. Sin duda. Tremendo Yo creo golazo que se mandó Con todo Quintana. respeto a los jugadores de Olimpia, creo que de los pocos que quiso ganar el clásico fue Quintana. Yo eso lo dije en Twitter, bro. Para mí Quintana fue el único que quiso ganar el clásico. ¿Qué jugador? bien. ¿Qué jugador? Cecilio Domínguez. El o otro. Iván. El otro. No, espera, ahí es complicado. ¿Qué? Cecilio Domínguez o Iván Leguizamón. Ahí está. Y acá yo creo Uno que falló un penal, otro falló una pelota bastante cara. No, pasa que frente. Cecilio, ¿Quién es para mí, No sé. peor partido tuvo Cecilio. Cecilio, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que yo puedo decir, Pero Cecilio erró una cantada, pero Leguizamón te erró un penal. El 3 a 1. Leguizamón, por ejemplo, no falló. Empate. Empate, dice la perro. Jaquembo. Jaquembo. Dale. Jaquembo. A 3 sin pase. Jaquembo. Bueno, sí. No se ve con su jueguito, más hacia el medio. Ahí, bueno, ahí, 2-2. 2 a 2 se definen este, dale. Vamos, Pero no vamos. se ve, no se ve, no se ve. Ahí enfrente, hacia enfrente. Ahí está, ahora sí. Perdón, chat. Dale, Ahí está. Jaquembo. vamos. Y sí. Bueno, pasa. Leguizamón. 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 Leguizamón en otro. Empachi. Empachi. Poner Nuestro mal Leguizamón extremo. con Jaquembo, pero Cecilio realmente- se equivocó demasiado, dice Marco. Sí. Cierto. Legui generó, pero le fundió el penal. Le Sí. fundió el penal. Pero le atajó bien con Martín Arias. Le atajó. Le atajó bien pero- Martín Arias. el- Y hay gente que Evidentemente- dice que Leí no chutó bien. Para mí Leí chutó re bien. No, El yo tema todavía- del Esquinado, el siguiente. tema de Martín Arias se estiró como si Pero fuera el chicle. si te boludo. atajan un penal, vas a ser nomás criticado, hermano. Claro que No sí. tenés- no tenés Obvio, otra. no ¿Te acordás la tenés- seguidilla de penales errados? ¿De Cecilio? Sí. No, basta. ¿Redes o Iturbe? Iturbe. Redes. Iturbe. Golazo de Rey, pero Iturbe. Re marcó un golazo. Golazo. Yo Sé me que ya quedo- desviar esa pelota, pues yo veo que la pelota hace este efecto que se hace arriba.
Pero Se yo no sé si desvía. se desvía, ¿verdad? Se desvía. Pero qué loco que Redes y Turbe siempre Redes aparecen tuvo un buen partido. en los clásicos. Sí, Siempre sí, sí. aparecen. Siempre No, están- Iturbe tuvo un mejor partido. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Depende de vos. Yo me quedo con Iturbe. Ok. Iturbe. Porque el chat lo dice. Se desvió en Peralta esa pelota. Sí. O sea, y Peralta se redimió, hay que decir. La gente le estaba matando a Peralta. Hizo un par de faltas, hizo el penal, se desvió la pelota. La gente le mató, pero al final del partido creo que emparejó un poco las cosas. Sí. Mira, vamos con el delantero. Dale. Vamos con el delantero. Thiago Caballero o Jonathan Torres. Fue por Piris, no por Peralta, dice el chat. Perdón, chat. Yo destaco los primeros 15 minutos de Thiago Caballero. Yo no lo ¿Torres? vi tanto a Torres en este clásico. Yo tampoco. Y yo tampoco. Tampoco lo vi tanto a Thiago Tampoco Caballero. vimos Por tanto eso, o Thiago sea, Caballero. Thiago Caballero ya... Es que Totín es el tema, pero vamos a hablar después más adelante de los cambios. No, Torres. Yo creo que Torres. Y yo me quedo con Caballero. Ya que elegimos, Marco. Torres. Bueno. Torres, perfecto. Vamos ahora con los cambios. O sea, Olimpia, les cuento lo que hizo Cerro. Ingresó Peralta, Sí, ingresó Carrizo, sí, Totín, sí. Aliceda Obvio. y Aguayo. Ujú. Bien. Vamos a irnos de esta manera. Porque los cambios, ¿quién lo hizo? ¿Diego Martínez o Ramón Díaz? Entonces, ahí se encasilla la pregunta realmente. ¿Quién hizo un mejor trabajo, no? No, Diego Martínez. Eric López, Faustino Barone, Javier Domínguez y Adrián Alcaraz. ¿Querés destacar alguno de los que estuvieron ahí? Ni uno. A ninguno destacás. Ni uno. Porque para mí no era un partido para Eric López. Era un partido que podías meterlo fácilmente a Fernando Cardoso y hacerlo jugar a redes un poquito más abierto. Podrías agarrar y meterlo a Junior Gamarra, que para mí Junior Gamarra es un juvenil que puede llegar a explotar gigantemente. Era un partido para Abogado, no para Domínguez. O sea, yo siento que se pudo haber hecho mejor los cambios y más a tiempo, la verdad. Los cambios, Olimpia hace cambios muy tarde. Olimpia empieza a hacer cambios cuando ya se da cuenta que ya estaban quemando las papas. Eso es lo que yo siento. Cierto. ¿Y vos qué opinas? Que no había mejor manera. No puedes meter mejores jugadores lo que metió Martínez. Martínez. Realmente, decime cuál de todos esos cambios que hizo Martínez no tuvo incidencia en goles. Creo que todos tuvieron en algún momento, fueron parte de la jugada. Los goles es súper acertado lo de Alicea. Es excelente lo del Pachi. Tenés Peralta, que sí entró mal, pero te termina salvando a Maúna un par, le hizo volar a Richard, participó de la jugada del gol. Creo que se puede equilibrar un poco lo que hizo. Ujú. ¿Qué más tenés en cambio en Cerro? Repetimos otra vez. Dale, te digo. Tenemos a Alicea, Totín, Totín, generó un penal, y Aguayo, Peralta, Carrizo, Aguayo lo mismo. Aliceda y Aguayo. Y Aguayo Aguayo estuvo- manda el centro manda para, el centro. para No, el es gol que de todos, Aliceda. ¿Te das cuenta que te puedo decir inclusive que los del banco fueron los mejores jugadores del partido sumándole al mejor que fue Alexis Martín Arias? Entonces, el DT de Pasión, Martínez. Diego Martínez. Así quedaría esto es una previa a lo que va a ser el programa porque tenemos preparado el menú. No se preocupen, sigue el mismo formato. En el arco, Martín Arias. Lateral derecho, Domínguez. Vargas Pérez, el central. Y Blas Riveros por izquierda. Mitad de cancha, Quintana, Ortiz, Pérez. Leguizamón por izquierda. Iturbe por derecha. Y Jonathan Torres. ¿Cuánto y cuántos? 5 jugadores de Olimpia y 6 de Cerro. 3-2. Salió el partido. ¿Jugamos bien? Olimpia No, también está- jugó Y bien. vamos a hablar. Prácticamente el mediocampo es de Olimpia. Estamos Sí. de acuerdo que este clásico fue probablemente, no te digo que ganó Cerro, mejor de hace 10 ganó años. Olimpia, este clásico es el mejor espectáculo futbolístico que nos dio nuestro club de De hace, hace mucho de tiempo. hace sí. mucho tiempo por lo menos. De los últimos 3 años creo que Porque vos nunca estabas seguro si ibas a ganar o no. compitieron los dos. Los dos compitieron, sí. Los dos Muy buen compitieron. clásico, muy buen clásico. Por fin Muy buen realmente. clásico. Aleluya. ya. Hace mucho. Y para el Ah, cerrista, bueno. ¿qué tal para mí? Claro. No, bien feliz. Claro. Porque vamos a hablar justamente de eso. Porque la gente ya está hablando, diciendo, y hubo muchas polémicas, obviamente vamos a hablar de eso. Aquí vamos a estar analizando, debatiendo sobre lo que dejó el superclásico del fútbol paraguayo que se jugó este domingo, como decía, y recalco de vuelta, excelente los compañeros de Tigo Sport que hicieron un excelentísimo trabajo. Y nada, hoy
a 2 días de lo que fue el clásico y sigue latiendo, se sigue escuchando la terminal del Cerrista, el Olimpita que escucha, porque eso hace mucho no escuchábamos, ¿eh? Sí. Hace mucho. Hay que ser sinceros, Vamos a hablar de todo lo que dejó el superclásico del fútbol paraguayo y vamos con El menú. el menú en la noche de hoy. ¿Qué tenemos para hablar contigo que estás en tu casa? 0986 15 21 80 para que nos mandes tu foto ahí en tu casa, en el shopping, en lo de tu tía, en donde estés. No hay problema. Vamos con los temas. El ciclón en la punta. El ciclón de Barrio Obrero en estos momentos está ahí arriba. Está arriba nada más y nada menos que con un excelentísimo clásico, ganando sus partidos. Ahora mismo, único puntero. Cayó Luque. Obviamente vamos a hablar de eso. Dura derrota. Olimpia. Obviamente hay que hablar sobre la perspectiva del franjeado que no tuvo un clásico como esperaba. Porque hay que ser sinceros, no fue tampoco Cerro no estuvo muy por encima realmente. Era para uno o para el otro. Las polémicas, vamos a estar hablando de lo que dejó también el clásico, porque obviamente hay polémicas, obviamente pasan cosas. Y también clausura 2025. Porque la semana pasada nosotros teníamos cuatro punteros. Entre ellos Nacional, Luque, estaba Tiki y Cerro Porteño. De los cuales el que se supo mantener ahí es Cerro Porteño. Es Cerro Porteño. Y bueno, arrancamos con todo. Vamos con el primer tema en la noche de hoy, el ciclón en la punta. Cerro Porteño que ganó, Cerro Porteño se hizo sentir en el este del país. Vimos a un Cerro muy, pero muy consolidado, un equipo que buscó. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Dónde fue que Cerro Porteño tuvo las agallas? Porque hay que ser sincero, Franco. Arrancó el partido y dijimos, se viene de vuelta. Dijimos, no. ¿Sabes cuándo Cerro gana el partido? ¿Sí? Cuando Alexis Martín Arias tapa el penal. Cuando lo van tapa a el hacer. penal. Y ves la cara de Leguizamón y te dice todo. Coincido. Ahí gana el partido Cerro Porteño. Me pueden decir que con el penal, que con tal otra cosa, que el árbitro dio nada más. Lo que quieran me pueden decir. Pero Cerro Porteño gana el partido al momento en que se agiganta la figura Martín Arias. Así nomás. Ahí gana Cerro Porteño. Y vos podés conseguir lo mismo. Porque... Yo coincido, para mí Cerro tiene dos. En el penal y también en el cuando ataja a Martín Arias. Ahí Cerro empieza el subidón anímico. Coincido porque Cerro Porteño no estaba jugando bien el clásico. No estaba jugando bien el clásico. Es más, llega un momento Pero vos sabés que... en que Cerro Porteño prácticamente el que quería jugar era solamente el arquero. Pero vos sabés que Cerro tenía ni la pelota. Intentaba Tenía, Cerro. cierto. O sea, no es que Cerro jugó un pésimo clásico. Si terminaba 2-0, los muchachos tienen así el famoso resultado. Mentiroso. Cerro jugó mejor. Entre paréntesis, Sí. ¿vieron a Ronaldo de Jesús? Sí, mucha fuerza para él. Muchísima fuerza para Ronaldo de Jesús. Se fracturó el hueso frontal del cráneo. cráneo. Estuvo por quirófano y hoy ya está en sala, Acá dice, sala común. terrible la Ojo. lesión de Ronaldo de Jesús. Sufrió una fractura en el hueso frontal del cráneo. Será operado. No hay compromiso neurológico. Entonces, estamos Todo tranquilo. Ya está en sala Pronta normal. recuperación para... Ya está para tranquilo. Ronaldo de Jesús. Mucha fuerza para Ronaldo. Inclusive Jesús. tenido en cuenta la selección últimamente. Claro, Gran jugador. claro. No, y Centralazo. dentro de todo en Lanús también que estaba... La estaba rompiendo. Que la estaba rompiendo, siendo tenido en cuenta. Esa es una información urgente, de carácter urgente, que Sí. queríamos mencionar porque la gente estaba pidiéndonos también. Obviamente vamos a hablar del clásico, pero es un Quiero- tema no menor. Sí. Quiero volver nomás a lo de Alexis Martín Arias. Sí, adelante. Qué importante. Yo fui una de las personas que en serio, muy fanático de folclore, cuando mi arquero armaba lío me gustaba. Compré el show. Ujú. Compré mucho el show cuando estaba Jan Fernández. Y ahora que está Alexis Martín Arias me di cuenta que qué importante de un arquero que haga lo que haga dentro fuera de la cancha, tape todas y sea un tipo sobrio.
Me encantó, es un tipo que se ganó su puesto, que estuvo detrás de Jan, estuvo detrás de Gatito, le tocó el momento de ser arquero titular, calladito, sin decir una palabra, se ganó el puesto de titular y va así en el arco de Ciclón. Ojalá por mucho más tiempo. Jugó muy bien Martín Arias y después, antes de pasar al siguiente tema, porque vamos a seguir hablando de Cerro, les voy a hacer una pregunta y tiene que ver con el arco. Tiene que ver con el arco de Cerro Porteño y también el arco de la selección. Porque ahora mismo estamos viendo un equipo de Cerro que se ha consolidado, que ha movido bien sus piezas, ha encontrado el equipo, porque, mirá, Franco, se está cumpliendo lo que vos decías, ¿eh? Tiré que vamos a invictos. Se está cumpliendo. En la primera fecha. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que Franco dijo. Que Cerro Porteño iba a ser invicto. Obviamente falta mucho. Falta mucho todavía. Falta bastante. Falta todavía. Cerro Porteño juega el viernes. El Ciclón de Barrio Obrero Y dentro de poco juega también Copa Libertadores. Quiero hablar también después. contra Estudiantes. Me gustaría hablar después de los trayectos de ambos equipos, lo que le tocan, porque Está se denso. le complica a alguno que otro equipo. ¿Qué le toca a Cerro? No, Cerro está tranquilo, te digo ahora mismo. Cerro, bueno, aparte de tocar ¿Seguro? Nacional. Tranquilo, Cerro tiene que estar No, tranquilo. tranquilo, pero no- Para mí, no- Cerro ahora es donde se va a La ver. seguidilla de partidos es lo que. O sea, arrancamos con dos partidos difíciles. No. Para mí Ay, Olimpia tiene más Franco, complicado. ay, Franco, para no. mí, para mí Olimpia la tiene más Pero complicada. decime cuál es el camino de Cerro Porteño. A Cerro le toca Nacional, un buen equipo. Equipazo, está Un buen remontando. equipo. Sí. No de puntero, un buen equipo. Entre medio, Bueno, ahí está. doble competencia. Tenemos doble Estudiantes. competencia. Estudiantes. Pero Después después le de toca eso- Guaraní. Guaraní. De vuelta, Es duelo directo. No, ¿eh? tenés razón. tenés razón. Guaraní. directo. Después, Estudiantes. Pero estamos igual, hermano. Vos, Y después- Fíjate el fixture Olimpia. No, pero de Olimpia. Vamos a hablar sea después. cual sea Vamos a hablar después de Olimpia. Sí, vos sabés que estamos parecidos los dos. Vamos a hablar después de Olimpia. A Olimpia le tocó a Guaraní también, ¿verdad? Porque Libertad, Cerro pero- Porteño Libertad. No, está jodido. es Nacional, Estudiantes, Guaraní, Estudiantes y Trinidense. Después Libertad. Y después Libertad. Libertad. Y contame el de Olimpia después. A ver si se puede El saber. de Olimpia es Guaraní, Está muy bueno. Libertad, También. General Caballero allá. Allá, que le cuesta a Olimpia. Sí. Y Luque y Que está- 2 de mayo allá. Y Luque que está como Nacional. Estamos complicadillos los dos, solo que tenemos doble competencia. Ahí tenemos que ver la mano del técnico nuevamente. ¿Qué cambio va a hacer? ¿Quién va a ser titular cuando sea torneo local? Exacto. Te hago una ¿A pregunta. quién va a guardar? Te hago una pregunta. ¿Lucas Quintana? ¿Guarda jugadores ahora contra el Nacional? Obvio. ¿Guarda Que juegue jugadores? Lucas Quintana. Que juegue Lucas Quintana. Que vuelva a jugar Morel. Tenemos, por suerte, tenemos una buena banca. Que sea titular Aliceda. Ujú. Que se guarde Iturbe. Que se guarde un par de jugadores. Yo creo que Cerro tiene un plantel que todos rinden. Siento que a diferencia de Olimpia, hoy en día la banca entra y está a nivel de los titulares o mejor. Cerro Porteño, a mí, yo no me esperé esto, ¿eh? ¿No? Yo tengo que ser sincero, yo no me esperé que Cerro Porteño haya arrancado así. Y hay que hablar del director técnico, Que a muchos se les retó. que pasó por partidos, muchos Sí. decían, no, le salva solamente la Copa Libertadores, que Martínez se vaya, Martínez esto, Martínez aquello. Y hoy una persona en el chat justamente decía, a Martínez se le dio la posibilidad del proceso, Sí. que a muchos otros no se le dio, ¿eh? ¿Te acuerdas, Chiqui, renovado por cuántos años? 5 o 6 años era que se A renovaba otros Chiqui. técnicos no le dieron la posibilidad que tiene Martínez. Y a Martínez le funcionó. O sea, Martínez, el trabajo de Martínez hoy está dando frutos. Está siendo el único equipo Invicto. puntero, invicto, en estas 6 fechas. Está en la Copa Libertadores, Octava final. octavo de final, ante Estudiantes. Y no es tan loco decir que hoy en día Cerro le pueden a Estudiantes tampoco. ¿Por qué no? Porque está viniendo bien. ¿Por qué no? Los perros decían hace un par de semanas o un par de meses. No. Estudiantes. Cierto. No. Para mí Cerro la sacó Estudiante. muy barata con Estudiantes. No, pues ¿te acuerdas cómo estábamos? Porque cómo estaba Cerro. El tema es, ¿sabes qué pasa? Que sale Estudiantes
No arrancó todavía lo que sería la Copa. Y Cerro como que estaba en dudas. Cerro tenía jugadores que... ¿Te acordás No que se iban a venían ir? jugadores. No venían jugadores. Estaba inhibido. Varios jugadores iban a salir ya de Cerro. Y estaba con incertidumbre. Y después de eso, Cerro empieza a ganar. Vemos a jugadores que se iban a ir a ser fundamentales en el equipo, a marcar goles. Chico Acosta, gran plaga. No, Perdón. tranquilo. Perdón, se me fue. Y dice, mira, acá por ejemplo dice, ya CCP dice, había gente de Boca que decía que le den tiempo para el proceso porque ya sabe que es buen entrenador. Bueno, la gente de Boca que hoy en día está pidiendo por él de vuelta. Cierto, que es el to- único que... Pasó Gago, está Russo, pasaron ¿cuántos Varios técnicos? técnicos. No, Y muchísimo. Pasó muchísimo. pero De Martínez pasado muchos técnicos. la Y los gente- muchachos dicen, La gente de Boca pide por pide de Martínez. vuelta por Martínez. Y hace unos meses O sea, decíamos, date no, cuenta. Martínez que no esté Mancerro, que Date se vaya. cuenta cómo Martínez ha cambiado el discurso del hincha cerrista. Cambió el discurso del hincha cerrista porque obviamente que cualquier hincha de cualquier club de cualquier país del mundo lo que quiere es ganar, Sea como sea. sea como sea. Sea a los 90 y tantos, sea con un penal, sea como sea. Tenemos que ganar y estamos ganando. Tiene incidencia Martínez. Porque muchos dicen, no, que el jugador, que por este. No, el clásico es un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque No solo- los goles llegan de cada jugador que él metió a la cancha, tuvieron incidencia. Y Alicea, que está el partido contra 2 de mayo, ingresó y metió el gol de la victoria. Exacto. El gordito. Tremendo el gordito, en serio. Ignacio Alicea. Revivió jugadores que uno decía, en Cerro Porteño ya no tiene más que estar. ¿Qué hace Sergio Araujo después de su polémica? ¿Qué hace el Cerro Porteño? Decían la gente. Claro. ¿Por qué está Sergio Araujo todavía en Cerro? Este tipo tiene que Claro. salir del Cerro Porteño, decían los muchachos. Y el que le trajo fue Manolo. Y Cierto. con Manolo no rindió. Está Cierto. rindiendo con Diego Martínez. Cierto. Al igual que Iturbe, que los perros y los muchachos decían, no, Iturbe ya está grande, Iturbe ya está más cerca del retiro que otra cosa. Y Iturbe es el Sí. jugador más importante de Cerro Porteño. Y es gracias a la mano de Diego Martínez. Y ahí también dice Freddy Román que ahora Martínez ya no hace esos cambios defensivos. ¿Te acuerdas que antes jugaba... Antes parecía Kaum. Sí, ¡No! ¿Y con los cambios que hacía? con los No cambios digas que así hacía tampoco. como que el equipo desmejoraba. Pero ¿Te ganábamos acuerdas? igual. Claro, no, es más, hubieron partidos que perdió Cerro. Bueno, parte de temporada pasada. Y claro, yo te estoy hablando Claro, de la la apertura. De que Martínez tenía un jugador que estaba jugando bien, como Pachi Carrizo, y lo sacaba. Como que uno decía, a la pucha, ¿Por qué hace esto? ¿por qué sacan a jugadores que están jugando bien? Y ahora estamos viendo cambios ofensivos. Y se plantó, le sacó de la titularidad al capitán de Cerro, Gatito Fernández. De eso yo quiero hablar. No es yo quiero hablar fácil ahora. esa decisión. Yo quiero hablar de ahora. Se plantó. Ahora de eso. Y le salió. Y le salió bien. Quiero Con todo hacer esta respeto, pregunta. Gatito. Quiero hacer esta pregunta. Hoy faltan exactamente 30 días para el próximo combo del Albirroja. Partido ante Ecuador. El arquero de la selección no está teniendo minutos. Gatito no está jugando. Habla muy bien del nivel de Martín Arias. Pero yo pregunto en clave de selección, ¿qué pasa con el arco? ¿Qué pasa con el arco de la selección? ¿Te puedo decir algo? Si Gatito no está teniendo minutos. Ese fue el problema que tuvimos hace 6 meses, hace un año y medio, desde que llegó Alfaro. Gatito nunca jugó en su equipo. Gatito no jugaba en el Botafogo. Jugó en Cerro. Tuvo Jugó, minutos en tuvo Cerro. minutos, pero el mismo problema que está teniendo Gatito, ser suplente, ya no le privó de ser el arquero titular de la selección hace un tiempo. Y yo creo que hoy en día no le vas a privar de no ser arquero de la selección, siendo que ya venía de no jugar en el Botafogo. Ojo. Yo te pregunto eso a vos Ojo, también. Ojo, Alfaro se estuvo reuniendo con Orlando Gil en Argentina. Se reunió con Orlando Gil, se reunió con Matías Galarza Bueno, y con pero- Ábalos. pero- Tuvo una charla de 3 horas entre ellos. ¿A vos te preocupa que Gatito no tenga minutos? Obvio que sí.
Es más, yo creo que no va a ser nuestro arquero titular. No puedes cambiar el arco ahora, hermano. Yo creo que no va a ser, porque no está jugando. Pero y en Botafogo tampoco jugó y atajaba muchísimo a la selección. Si para Botafogo le dan oportunidad. En Cerro no tiene No, oportunidad. tranquilo. Yo creo que Gatito va a ser el arquero titular, sin duda. Y aparte de todo esto, no vas a cambiar ahora, tan cerca. ¿Vos, Desde, Marquitos, desde los cambiarías? cimientos no cambiarías. ¿Cambiaría o no, Marquitos? Yo, si fuera... Bueno, no puedo decir si fuera Alfaro, pero yo conociendo y viendo más o menos cómo es Alfaro, no va a cambiar. No va a cambiar el arco. No debería. Estoy convencido. O sea, no es que no debería, pero a cualquier persona le va a preocupar eso. Le va a preocupar eso. Y si me preguntaba a mí mi opinión, obviamente que me preocupa bastante. Es más, yo estoy viendo que Orlando Gil está jugando, que Orlando Gil tiene minutos, y cualquiera te va a decir eso. Pero conociéndole a Alfaro va a apostar por el grupo, va a apostar por lo que es este grupo que se afianzó, que ha ganado partidos, porque Gatito ha ganado partidos. Pero por favor, Gatito claro que ha sí. ha hecho combos salvando a la selección de varios ¿Y goles. jugaba o no jugaba? Cuando No. atajó hace poco sí jugaba en Cerro. Bueno, pero en la gran, Jugaba en pero Cerro. en la gran mayoría de partidos Gatito no era titular en su equipo. En el Botafogo pasó lo mismo. Gatito tiene que ser titular. Es lo que yo creo. Con todo respeto a Orlando Gil, Consulta. no se olviden que tenemos 2 mundiales, gente. ¿Y quién va a ser tu arquero en el Mundial? ¿Gatito? Uy. Pero espera, llega, estamos ahí nomás, pues llega. Después es un Vamos a problema para más llegar, vamos a adelante. llegar. Eso, O vamos sea, a llegar, pero es un problema no, para más es- adelante. Es una catástrofe. Literalmente, si llega a pasar eso, no sé qué va a pasar con este país. Creo que se rompe todo. No, pero primero que no, nada, nadie dice que no, pero tranquilo. Se va a nomás. llegar. Ahora, Se tiene que llegar, mente positiva. no, Pero es se va a un problema llegar. para más No es- no, adelante es, no, es, eso. no es mente positiva. Venezuela juega contra Argentina, boludo, dale. ¿Entendés? Tipo, no. Cálmate. No. Cálmate. No quiero, o sea. O sea, pasó tantos años. Que no vale la pena hablar del pedo. No, esperá. Pasado muchos años, tranquilo nomás. No, pero pasaron tantos años que nosotros estábamos siempre afuera. Ahora tenemos la posibilidad. Sí, con Por calma, eso, partido a partido. A eso es lo que voy. Me gusta ese. Como dice Mostaza. ¿Está rápido? Partido a partido. Paso a paso. Partido a partido. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Hay que ser positivo, chicos. Dice, Gatito le conoce más Sí, sí. a sus compañeros que Gil. Igual, yo entiendo la información de que Alfaro se juntó con los. Pero con él los hace jugadores. siempre Pero eso. hace siempre Él eso. es con- papá. Hace eso siempre el y se junta padre. con Él todo es y papá, habla. papá. Él es el padre. El papa. Él es el padre, hermano. Ampliamos sobre lo de Ronaldo de Jesús. Dale, por favor, te pido. Bruno Pon habló con Fortaleza Granate. Ujú. Confirmó que está la posibilidad de que Ronaldo de Jesús no sea operado. Que no se ha operado. Sí. Es complicado igual. Si a partir de hoy sigue todo bien, dentro de 24 horas hay muchas posibilidades de que no haya cirugía. Y eso se va a ir ampliando todo lo que tenga que ver con Ronaldo de Jesús. Esto para la gente, para que sepa la gente también, ¿eh? Que bueno, Ronaldo de Jesús que está con una posible cirugía, hasta ahora no sabemos si va a entrar en cirugía o no. Perfecto. 0986 15 21 80. Vayan mandándonos sus Tenemos que fotitos. fotito una. Fotitos en la noche de hoy. Vayan enviándonos para ver si. Y Tempe que hasta ahora no sumó ni un punto. Sí. Vamos a hablar. vamos a hablar de Ese es uno de los temas en la noche de hoy, de clausura 2025, donde vamos a estar escudriñando, hablando. de Ese los vos perdiste la partidos. facultad. Y hay ¿Cuándo fotitos. perdiste ese? Escudriñando. Esa aprendiste en la facultad ahora, hace poco. No. Escudriñando. No puedo decir una palabra, porque son malos Y pa- conmigo. es raro, ¿Por qué? Escudriñando. Está bien, está bien, banco. ¿Qué significa escudriñar? Y ahondar. 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 Una No, pero no es solo ahondar, meterte ahí, puro Está bien. lleno. Tenemos la foto. Tenemos a ver. fotitos. A ver, la gente que ya nos está mirando, las fotos. ¡Epa! Ahí ya aparece. Qué grande los muchachos. Pero le vayan a tirar así la foto, muchacho. ¿Por qué, Pico? Pues, ¿Por qué, Pico? no nos tiren así la foto. ¿Por qué, Pico?
¿Qué decís? Sos malos, viejo. Uno está editado. Ahí está, No, a ver el pero- otro. Ah, no, Cerro, sí, papá. del Ciclón de Barrio Obrero. Del Ciclón de Barrio Obrero que está viendo mala noche hora, che. de lluvia como el fin de semana. Sí. Muy grande, Marcos. Un grande, es un capo. Qué grande, Dale, Marcos, Isaías. Son muy grandes, amigo. Dale. Ey. Comiendo un árabe con papa frita y viendo pasión. Qué grande, Abel Gonza. Dice Abel Gonza. Gran personaje ¿Cómo del vas a Gonza. enviar saludo a tu No voy a lomitero hoy? enviar. No voy a enviar. A tu novia, a tu suegro, a tu equipo de fútbol, algo. Esta semana es cumpleaños de mi suegro, pero no, Mamá, querida. Bueno, ¿Qué? no, mentira. No, quiero enviar un saludo. no voy a enviar ningún saludo. mi Me van a suegro- retar después. mi Me van a retar después. Me van Mi a sobrito retar. querido, fútbol. sobrito querido. Que así nomás que Marcos se juega fútbol con los perros para irse al fútbol con su suegro. Sí, eso hay que decirlo. ¿Y sabes qué? Lo voy a decir en TV Nacional. Marcos. ¿Por qué subir la Marcos. música de tensión? Marcos nos cancela a nosotros, sus amigos, el fútbol por ir a jugar fútbol, pero con su suegro. Vamos Igual- a hablar de fútbol, muchachos. Y Vamos a hablar de fútbol, fútbol. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Fútbol de veterano, pero es fútbol. Vamos a hablar de ¿Qué tal el Cerro nivel competitivo Porteño. ahí? No, son muy buenos, son muy buenos. Son buenos, viejo. Bueno, está bien. Sí, no vale decir qué malo que son. No, Dale, dale, dale. Bueno, pero basta, Vamos a basta, continuar basta, con basta. Cerro Porteño, ¿les parece? Sí, señor. Hablemos del Ciclón de Barrio Obrero que ha ganado, ha hecho lo que tenía que hacer, y fue un espectáculo donde el Ciclón aprovechó, ganó y hoy está puntero y vamos a ver, como dice Franco, si ante Nacional guarda piezas, ¿eh? Sí, vamos a guardar. A Joaquín Quintana, yo Pero creo. Quintana, yo no entiendo por qué decís Quintana. Y pues Quintana, Para mí, sinceramente, Quintana, más temprano que tarde, tiene que ser el central titular en Cerro y Porteño. por eso el que más nivel tiene para estar siendo suplente, según mi parecer, iba a jugar al Yo creo que Licea. titular. Quintana, tarde o temprano. Sí, Ojalá va a que ser no, transferido. Ojalá se quede un rato más. Va a ser transferido. Pero yo creo que ¿Dónde Quintana dice es... eso? Boca. Epa. Boca ya Ya lo... tiraste equipo, luego. Boca lo Boca. buscó. Boca tenía intenciones de llevarlo a Lucas Quintana. Para mí Es va a más, termi- al hincha de Boca, discúlpame que te interrumpa, Coque. No. Al hincha, te pido por favor que me disculpes. Al hincha de Boca le gustó la idea. Ajá. Porque viste que cada jugador ya tiene su presentación, tiene su highlight. Claro, Tipo, viste, highlight de vos TikTok. tenés tu media kit, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Y los jugadores tienen su presentación, se sube a Los YouTube. highlights de Franco. Entonces vos ves los highlights de Lucas Quintana y es crack. Pero hay que decirlo, es crack en Cerro Porteño. No, buenísimo. Ojalá se quede un rato más en Cerro. Para y- mí va a ir al Brasileirão. Tranquilo, no, saca en Cerro. Ah, Brasileirão, no. Va a ser muy lindo, feliz en Cerro, vamos a salir campeones varias Lo único veces. que no quiero que vaya al fútbol mexicano. Pero, Está bien. pero No, hay no. muchos Pero te- paraguayos que han sido ídolos en el fútbol mexicano, Coque. Yo sé, Marco. Sí. Pero no vas a comparar esa época del fútbol mexicano con el cloque del fútbol. Y está cambiado, la mexicano verdad. hoy en Cambió mucho. Está Ya no hay muy bien. descenso, entre otras cosas. Y hablando de fútbol ahora- mexicano, ahora hoy multipropiedades. es cumpleaños de Salvador Cabañas, muchachos. Una eminencia del fútbol. Creo que los jugadores que más encantó la... No te voy a decir- 45. No te voy a decir fue el mejor, fue el... 45 años tiene ya. No te puedo decir fue el mejor de toda la historia. Yo te voy a decir, Salvador Cabañas, lo que realmente fue, es el tipo que encantó más gente. Fue el más encantador con la gente, fue el tipo que más transmitió al hincha y es el ídolo mío y de muchos chicos de mi generación. Así que muchas felicidades, Salvador. Salvador Cabañas es el 10 que inspiró a muchísimos. Que cayó bocas de brasileños, de argentinos. Una locura era Salvador Cabañas. bro. Déjate Era hinchar. una bestia. Déjate hinchar, una bestia, bro. Qué Jugadorazo. jugador que daba gusto verle jugar. Bro. Qué jugador. Tremendo. bro. El Chava. No, y además, hay que decirlo también, el equipo que tenía Paraguay en esa época. No, locura. Una locura. Hermoso. Una bestia. Hermoso equipo. Una bestia. Bestialidad. Una bestialidad. A la gente que va preguntando dónde puede mandar sus fotos, 0986 15 21 80. Y yo le pido, señor, a usted que me mande el menú porque quiero irme con el segundo plato. Este es un plato fuerte. Este es un plato fuerte. Pesado cae. Y para comer a la noche está difícil, ¿eh? Está difícil de digerir. Adelante. Vamos con el segundo punto de la noche de hoy. Dura derrota.
Porque lo que chiringuito ya. Dura derrota de Olimpia. El Decano no pudo. Y eso que arrancó bien, ¿eh? Arrancó con 2 goles arriba. Arrancó haciéndose sentir con toda su hinchada, copando justamente la cancha del 3 de febrero. Pero se le escapa. Penales errados, jugadas claras que no llegaron a las redes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, Coque? Hoy el hincha de Olimpia te escucha queriendo sacar una explicación de qué es lo que pasó en el Superclásico. 2 puntos. Primero que nada, es increíble cómo Olimpia no puede aguantar un 2-0. Es increíble y me da miedo que esto se vuelva a la costumbre. ¿Cuántas veces le pasó? Porque ya justamente, ya pasó contra Peñarol, ya te pasó contra Triniense y ahora te vuelve a pasar. O sea, claro, te vuelve a pasar Como decía mi Entonces, abuelo. con Cerro Porteño. El 2-0 es el resultado más mentiroso. Como decía mi abuelo. Diría el abuelo. El abuelo. Los abuelos. Pero a mí me preocupa eso y me preocupa que sea una costumbre. Para mí Olimpia no lo liquida cuando lo tenía que liquidar. Para mí Olimpia, por más... Mira, yo te voy a decir algo. Olimpia no juega bien. Pero este partido jugó bien. Sí. Este partido jugó bien. En comparación a otro. En comparación Es a un otros, partido fuera de contexto de lo es que un está partido- viviendo. Claro, o sea... Es muy... Es muy difícil poder agarrar y perder así de esta manera. Claro. O sea, realmente al hincha olimpista le duele. Perder de esta manera y más que nada, porque justamente eso, está ganando 2-0. ¿Y sabes lo que más da miedo ahora? Ponerle que el siguiente partido Olimpia esté ganando 2-0. Que puta, yo voy a estar cagado, boludo. Voy a estar cagado porque Claro. no sé si voy a poder, no sé si el equipo va a tener la mentalidad para poder aguantar el resultado. A mí eso me molesta. Que hoy en día, no sé qué pasa en el equipo, boludo. En serio. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Es muy difícil. Hay jugadores que realmente la camiseta de Olimpia no tienen que vestir. Uy. ¿Le pesa? Le pesa muchísimo la camiseta. Y hubo cambios que yo no voy a entender. Y el segundo punto del arbitraje. Que vamos a hablar después. Vamos a hablar. El segundo punto del De arbitraje. las polémicas que sucedieron también en el partido. Pero Hay que si quieres destacar gente, puede destacar también algún que otro. sí, ¿a quién lo salvás del equipo Olimpia? No, Quintana, Pérez, Vargas. Quintana, Pérez y Vargas. Ok. Redes también jugó un buen partido. Richard también jugó un buen partido. Pero si me quedo con 3, Quintana, Rodrigo Pérez y Tutu Vargas. O sea, que hay un momento en que digo, ya está. No nos gana más. Ya no nos gana más Olimpia. Cuando Adrián Alcaraz le llega una pelota y en vez de cruzar la remata con izquierda. Sí. Le pega, o sea, le pegó muy Ay, mal. A eso No, es no lo gana que yo más. voy, boludo. A eso es No. lo que yo voy, que hay jugadores que no Les cuesta, entiendo. O sea, te cuesta, le pesa la camiseta, en serio. Y otra cuestión, Olimpia se quedó sin su goleador justo antes del clásico. muchachos. Sí. Sebastián Ferreira. ¿Cuánto hubiera Lastimosamente. influido si está No, Sebastián no, Ferreira? Sebastián sí. Ferreira en un clásico. Sebastián Ferreira se iba Te iba a pasear, se decir. iba a pasear una Vos lluvia de decís, goles. pues, ese Cualquier famoso- centro que le llegaba al área. Pasa que el tipo es un killer de área. Y es más, venía metiendo goles. Y yo creo que iba a ser diferencial. Pero bueno, siempre el que no está es el mejor. Capaz, o dice el chat. Siempre el que no está es el mejor. Y vos sabés que Olimpia tuvo la oportunidad de ponerse 3 arriba. Sí. Y Martín Arias dice que no. Porque Oye, viene el remate desviado de Vargas y después la El posibilidad de tema que del penal, pasó. los perros le matan mucho a Leguizamón, pero es toda el arquero. Es toda el arquero. Para mí Leguizamón no chuta mal el penal. Para mí es toda del arquero. Vos sabés que... Perdón por lo que voy a decir, ¿eh? Perdón por lo que voy a decir. Coincido contigo, Coque. Yo creo que hay jugadores que les cuesta aún llevar la camiseta Olimpia. Pero demostró mucho Leguizamón para Olimpia. No, Jugó no quiero, bien. yo no hablo de eso. A mí lo que me preocupa en Olimpia son los delanteros. Me preocupa mucho. Y espero que eso pueda cambiarse.
obviamente. Que pueda cambiarse, que puedan encontrar la posibilidad de ser más, ¿cómo decirlo? Que puedan definir más. Porque eso es lo que no se vio con los delanteros hoy que están en reemplazo de Sebastián Ferreira. No hay definición. No se llega al arco y vos decís, no, peligro de gol. No hay peligro de gol. A ver qué dice Carlos. ¿Cómo te va a decir que el Pérez de Olimpia se mandó un buen partido? Si se regala 3 pelotas para los goles de Cerro, 1 el penal, 2 él pierde la pelota contra Peralta en el medio y de ahí le queda a Pachi, y 3 él no le gana a Totín que peina a Paraguayo y después habilita a Iturbe. Bueno, todo culpa de Pérez. Todo culpa de Pérez. Claro. O sea, Morales no tiene la culpa por haber perdido la marca en los goles de Cerro. Podemos decir que Héctor David Martínez tampoco tiene la culpa cuando le tenía que haber marcado a Liceda. Que Liceda mide así, Héctor David Martínez mide así. O sea, si vamos a ver fútbol así, te presto mi lente y vamos Tranquila. Ya se te ve tu pelada encima, no vamos a eso. Ya se te ve ahí la aureola. ¿Por qué? No se puede así. Está por... Y abajo no hay viste, seguridad tampoco, Marcos. El medio sí está rindiendo, dice. No, pero Está por- tranquilo, está por- tranquilo. Eso Cosque dice. ¿Y dónde se originan las jugadas, amigos? Sentido Bueno, común. ya está, déjense. Tranquilo. Olimpia no destacó mucho. O sea, hay jugadores de Olimpia que realmente restaron más que sumar. Hay que ser sinceros. Olimpia también, los cambios de Ramón Díaz, con todo respeto, un técnicazo, no hubo mucha mejoría en el equipo con los cambios en comparación a lo que hizo Cerro con los cambios. Claro, o sea... Hay jugadores a destacar. Se hizo Quintana, tarde los cambios. Huguito Quintana a mí me pareció Hizo, un jugadorazo. hizo muy tarde los cambios para mí, Díaz. Para mí, Díaz debería haber hecho los cambios. Y los cambios que hizo a mí no me gustaron tampoco. Y ahora el tema nomás es que yo entiendo que Olimpia perdió, que es un clásico, que no pega, que te cae el rival, que estás mal, pero la verdadera mala noticia para Olimpia es a cuánto está de la Copa Libertadores. Ahí está el verdadero problema. Ese, ¿A cuánto está de Triqui? Claro. Olimpia ahora mismo se encuentra en séptima posición. Pero continuando con el decano. ¿A cuántos puntos está de Triqui, Coque? 4. Continuando con el decano, justamente. Hay que hablar del arco de Olimpia. Hay que hablar del arco de Olimpia porque hoy, sinceramente, yo veo muchas dudas en Gastón Olveira, ¿eh? Yo veo muchas dudas en Gastón. Es más, lo vi un poco... Como que no recuperó el ritmo todavía. Como que no está al mil. Ese Olveira que encanta al hincha Olimpia. Que juega sus partidos, que es determinante, que juega los clásicos. Es un jugador que motiva con tapadas impresionantes. Y esta vez no estamos encontrando aún la mejor versión de Olveira, Coque. Eso es lo que dicen Se lo muchos apuró locutores. Olveira para mí. Eso dicen todos, se la apuró Olveira. Se lo apuró Olveira. No, yo creo que no tendría que haber jugado. Y a Olimpia le pasó mucho. Con Derli le habrá pasado 2 veces ya. Con Derli. Dos veces le pasó ya. veces. 2 veces con A Derli Derli. se lo apura en el partido contra Flamengo. Contra Flamengo. A Ese Olveira, fue volvió a se lesionar. a Olveira también 2 veces. O sea, para mí Olveira no... Se lo apuró mucho. No está al 100. Pero Es ¿sabes más- qué pasa? Sí. Yo no sé si... O sea... El tema, pues bueno, si no lo pones a Olveira, lo tenés que poner a Versa. Y ahí hay una estadística, justamente, pero tiene que ver con los penales. Sí. De los últimos 39 penales que le patearon a Olimpia, 36 terminaron en gol del rival. 2 no acertaron el arco y solamente 1 terminó en una tajada del arquero. La de Versa ante Peñarol. Pero el tema es el siguiente. El nombre pesa, Coque. Obvio. Si el Cerrita, si el Cerrita antes, yo te digo, preclásico, decía, no va a atajar a Olveira, epa. Pero si dicen, che, va a jugar Olveira. Y no jugó bien. Y no jugó bien, pero en el momento vos no sabía que no iba a jugar tan bien. Obviamente que es un factor, es un nombre que Pesa.
pesa y Es un bastante. excelente jugador Olveira, no está nomás encontrando su nivel. ¿Cuántos clásicos no Olimpia Gracia Olveira? Muchísimos, Un muchísimos. montón. ¿Cuántos partidos ha ganado Olimpia? Muchísimos. A ver, el torneo que gana Olimpia, el último, gracias a Gastón Olveira. Por todo lo que atajó. O sea, también. El último torneo. Pero estamos todos de acuerdo. Pero son clásicos y es aparte. Sí, todos estamos de acuerdo que, bueno, ahora mismo el mejor arquero del fútbol paraguayo es Alexis Martín Arias, inclusive hablando de los penales, tiene 3 penales tapados. 3 penales. Acá dicen 5 de 5. 4 tapados y 1 afuera. Ah, mirá, 5 de 5 luego. En la apertura tenía, en el clausura tenía 3. Más Libertadores, 5 de 5. 4 atajados, 1 afuera. Mirá. La efectividad Olimpia, 33% de puntos farmeados en los 6 últimos partidos. Pregunta, ¿no están sobrevalorando al equipo técnico viendo esta estadística? Pero ahí entra el trabajo de lo que hizo Busto también. Busto jugó Claro. fechas, o sea, literalmente Ramón jugó 4 fechas, de las cuales ganó 2, empató 1 y perdió 1. Ujú. Le ganó a Reco, le ganó a Tembe, empató con Ameliano y perdió contra Cerro. Esas son las estadísticas ahora mismo. Y si querés sacarlo ya, Ramón Díaz, por todo lo que puta. Vamos a estar cambiando de técnico cada mes, No. No, yo creo que tampoco, justamente estábamos hablando en el tema Cerro, que hablamos del proceso. Estamos hablando de un técnico que ha ganado, un técnico con un nombre bastante pesado, que se hizo sentir también ya en unos partidos en Olimpia. Obviamente que una derrota como el clásico siempre es un motivo para que te tiemble un poco el suelo, que te tiemble un poco el piso, pero no lo vas a sacar a Ramón Díaz. Ramón Díaz es una persona con... Es más, me animaría a decir que se quede hasta fin de año, que tenga un proceso, pero también con eso no digo que tiene que cumplir los objetivos que Olimpia necesita. Tiene que ser campeón o de clausura o de la Copa Paraguay. Olimpia no puede pretender perder uno de esos 2 campeonatos. ¿Por qué? Aparte de eso, te tiene que dar un título con Olimpia y otra cosa es el boleto, el pase que Olimpia necesita, que dejó jugar Copa Libertadores. Si eso no consigue, para mí es realmente, va a ser una de las peores temporadas para Olimpia. Tiene que conseguir. ¿Por qué una de las peores temporadas? Porque te preparaste. Trajiste jugadores. Trajiste un técnico que vale muchísimo. No es barato, ¿eh? Es muy, muy caro. Franco habla como si fuera que los jugadores de Cerro fueron extraordinarios. El único que estuvo bien, esto dice Fer en el chat, el único que estuvo bien fue Arias, después lo salvó Benítez, dice Fer Figue. Un beso, te manda Licea. Un Mira, saludo. Fer Figue. Un saludo, te Primera manda vez que lo veo a Licea. Fer Figue. 18 minutos, 2 goles. Gran amigo Coque, ahí te envié una foto y dice... No sé si en el WhatsApp. Saca, querido. Qué grande Saca, Saca. pues, claro, Saca, nuestro Saca. amigo. Me envió a mí. Ah, vos, al Ya. PB. Lo Dice quiero Coque, ¿dónde sacó que Ortiz jugó bien? ¿Me puede explicar, por favor? Dice Fer En Figue. comparación a lo que venía mostrando Ortiz, sí. Jugó Él bien. es jugador de clásico, papá. Cuando sale Ortiz, Olimpia empieza la decadencia. No te la dejo. ¿Dónde está la foto? No estoy viendo, ¿eh? Tenemos fotos. No se olviden que pueden mandar fotos a 0986 15 21 80. Pueden mandándonos sus fotos. A Yo ver quiero las ver, fotitos, yo quiero cambiamos ver la las música de fotitos. fotillos. Vamos a ver las fotitos de los muchachos. Ahí está. Espectacular. Mira esa grande. guampa de Ñandutí. ¡Ja! Ah, no. ¿De qué ciudad no está viendo la... No. Saca No. Ahí está otro. Ese es mi Ah, amigo sí tengo, Saca. no, ¿qué me pasa, amigo, en la cara? Parece que no. Ese es mi amigo Saca. No, mirá. Ay, que pide la gente que nos está mandando Aguante la foto. Cerro, los Mirá, muchachos. po. De las camisetas más lindas que tuvo el ciclón Hermoso. de alternativas. Hermoso, hermoso. La gente que no está... Qué Mirá, po, con el grande. vaso de Pilsen, viejo. Impresionante. Este está viendo de Twitch. O de YouTube. Está viendo del streaming. No sé si es de Twitch para mí. Del streaming, Mirá qué grande. Esta es la pantalla de T-Sport. Mirá toda la gente que nos está mandando sus fotos, viejo. Qué grande, no sé. Es no ven impresionante. tanto. Mirá, boludo. Qué esa muchísima grande. gente. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Che, mucha gente esto así. me da... Ah, la pucha. Mirá, los muchachos viendo. Ojo, que el siguiente... Me están comentando que es de Ciudad del Este. A Ojo, ver. a ver. No. No. Le dimos vuelta, papá. No. Le dimos vuelta. ¿Quién es más buscado que
Claro está viendo que la le tele al dimos revés. vuelta. No, Y le dimos vuelta, con qué que. Tipo, bueno. el flyer dice, Está súper, ¿eh? que me adore el Che, CM de sigue Cerro. la foto, viejo, me emociona. Me emociona. Ya se acabó. Se acabó acabó ya. ese mi rey. Se acabó ya. No, pero en serio me emociona, viejo. No vayan a llorar, amigo. ¿Por qué, pico? Es No, hora no, que no. mande saludos a los miteros. No le voy a mandar saludos a Pico nadie. de rating. Qué grande está la gente no está Tenemos viendo. pico de rating. En breve ya va a subir otro fly así. Canal A, B, C. No. Sí, No, no, no. sí. Está dado la vuelta, Coque, no te asustes. Bueno. No. Qué Dice grande. 0986 15 21 80 los muchachos. Manden Desde sus el fotitos. hospital, dicen. Desde el hospital. Qué grande. La gente no se pierde nada, ¿eh? No se pierde absolutamente nada. Mi sueño es ver Pasión Estudio en un motel. No, Freddy's. Son maleducados, Freddy Dávalos. Dio tu nombre. Eso? Y los perros dicen, Freddy Dávalos se llama así. Si su mamá está viendo que sepa que es Freddy Dávalos. mal educado eso. Qué bel- ¿Cómo No, vale no, eso? perdón. Entonces, yo le leo al chat. Continuemos con Olimpia. Adelante. Continuemos con Olimpia. No, Continuemos. basta ya hablar. No. Espera, Hablemos de- espera. Una foto más, dice. Hay Esperamos, una foto más, a ver. Espera, porque se ríe lo ya. No. No permito. Yo no permito como cerritas que pongan esas cosas. ¿Eh? No permito. Muy poco llanto hay. Hay dos que tienen emoji de carita feliz. Así que tendría que haber cambiado eso. Está mal. Mal el flyer. Tranquilo. Basta ya. Bata, Basta. bata. ¿Podemos hablar de la selección, papá? No, Que dentro de un mes se viene. No, ¿Ustedes entienden? no. Un mes entienden? falta, viejo. ¿Ustedes entienden que estamos a un mes de clasificado mundial? Fue 15 años. No creo hablar que Paraguay va a ser sede del mundial. Vamos a hablar de 2030. Paraguay, sede del 30. Sí. Yo estoy No. muy emocionado. No. Ah, Realmente. no. ¿Qué opina el chat? Para mí sí, también. No, Adelante, adelante, Marcos. Continuemos con lo que estábamos hablando. Olimpia. De- Un poquito más. Ya hablamos. Un poquito. Cambian allá el menú. ¿Qué tal, Olimpia? No voy a cambiarle a Pablo. Pero- No le hagas caso. Perdón, vamos a ayudar a los amigos. Menú la cuenta. Espera. Vamos a ayudar a los amigos de Olimpia. ¿Ves que estaban comparando cosas de básquet y fútbol? Ahora que pueden sacar pecho otra vez. ¿Qué tal el básquet, Coque? Sigue hablando de Olimpia. ¿Por qué? Sí, Campeón. Somos campeones, papá. Y eso puedes hablar tranquilamente. Sí, no hay problema. El segundo equipo más ganador en lo nacional. 35 títulos. El segundo. Esto es El segundo, excelente. claro. lo ¿Quién? que ¿El está- primero es? ¿Eh? El ¿Quién? primero es Olimpia. ¿Y el segundo equipo? que dijiste? Y el Excelente. segundo es Olimpia Kings. Excelente lo que dice Choco Crispy. ¿Qué dice el Choco Crispy? Excelente. Para hacer clip lo está esto. Che, Franco, ¿qué pasó con Freddy Noguera? Eso es cierto, boludo. Che, Freddy Noguera. ¿y Freddy Noguera? ¿Y Freddy Noguera? Oigan, ¿y Freddy Noguera? Freddy Noguera de Olimpia fue así mismo. No, Freddy Noguera vino para jugar la Copa Y Libertadores. después no se supo para nada Freddy Noguera. La sub-20. Después jugó un partido con Olimpia. En la primera y después no. ¿Qué pasó de Freddy Noguera? Acá estoy. No es Freddy Dávalos. No, Freddy Noguera. Le mandamos un saludo, ojalá pero juegue. espera, Oh, pregunto grande. algo. Freddy Noguera estará viendo el programa. Saludos, Freddy. Wow, ¿qué tal el mundo? ¿Por qué, pero no, viejo? ¿Demasiado pico de rey de eso? A la puta. Sí, boludo. Estamos en la pantalla de tío porno estamos, hermano, pi. Ya seco. Y por eso. Demasiado ya. Pico de rating. Espera, ahora pregunto. Sí. Me olvidé lo que iba a preguntar. Me olvidé lo que iba a preguntar, Marco. Espera, ¿Te das cuenta que están haciendo todo lo se posible le los fichó para la Olimpitas? reserva Franco, dicen. Para cambiar de tema. No, ahora ya me acuerdo. Ah. ¿A él se lo presentó? ¿Oficialmente en Cerro? Sí. Sí, bienvenido, Flyer. Hay todo. un gran cerrista, Gordo Acosta, dice se le fichó para la reserva. Pues yo creo. Y así que se llama, es su arroba. ¿Qué pelamos decir? Lucas Acosta. Bueno, pues si un nombre en Lucas internet querido. es así. Gordo Acosta. Y él pone su nombre así, no voy a leer, tío. Como si fuese que es mala onda, ¿no? Olimpia. Bueno, ya está. ¿Por uno qué? último. Bueno, ya está. La polémica del clásico. Ya está, vamos con el menú. Continuamos con esto, señoras y señores. Y el tercer plato es más que fuerte. Más que fuerte, porque hay que hablar de las polémicas. ¿Cuál? Las polémicas. ¿Cuál polémica? ¡Dale! Excelente partido. ¿Cuál polémica? Disfrutamos, fue un Dale. show de gusto. Polémica. Dale. No hubo polémica, Franco. Y cuando Cerro gana, no veo polémicas. Yo no vi ninguna.
Bueno, Dios hay mío. dos. Yo quiero hablar de dos No, puntuales. 3 hay. A la pucha, tranquilo, tranquilo. A Primero, ver, que, quiero escuchar a ver vos. ¿Cuáles son los puntuales? primero que todo, A ver. la jugada de Leguizamón corriendo al arco. Roja. Tranquilo, tranquilo, Roja. tranquilo. ¿Ves tu remera? Sí. ¿Ves vos también? Roja. Mentira, amarilla, no iba directo al arco. Estaba a la izquierda. claro. Y se iba de costado. Él venía De así. costado se La iba. pelota De seguía costado. así. O sea, el arco está acá y él se iba hacia allá. Hacia allá se estaba yendo. Amarilla, bien. Y después, la segunda, que para mí, obviamente, se habló bastante. El empujón de Rodrigo Pérez a Totina Amarilla en el área. Penalazo. El penal. Penalazo. ¿Eh? Penalazo. Empujón. ¿Vos estás escuchando lo que este tipo ayer estaba diciendo? Robe. No, no decía, ahora. Y hoy, penalazo. Estamos Te digo serios. algo. Jamás dije robe, cero, robe. Invención. No, tranquilo, tranquilo. Yo jamás dije robe, cero, robe. Quiero decir nomás eso. Bájale un poco Jamás que- dije bájale eso. un poco que nuestro Y si amigo- lo hicimos, excelente a Maguto ganando así. Pero bueno, punto aparte. Te va a Y espera, cobrar ¿cuál el es VAR. la tercera polémica? El VAR te va a cobrar eso, ¿Cuál es la tercera muchachos. polémica? La segunda amarilla para Peralta. Doble sanción no hay. ¿O es penal o es roja? ¿Cuál Pero, querés? Exacto. No. Te pueden sacar amarilla igual por mano en el área. Y ahí pues juega la doble penalización si quiere el árbitro general o no la doble penalización. Te penaliza por la roja y por el penal. Pero amigo, pero no te va a sacar amarilla y no te va a cobrar penal. Si es mano en el área. Y muchas veces pasa. Amarilla y roja. Bueno, Mucha polémica. Obviamente, Olimpia se pronunció al respecto también. Salieron videos incluso de algunas cosas. Yo no voy a hablar del arbitraje. sí, cualquier cosa ya es robo últimamente. Cualquier cosa ya es. Yo no voy a hablar basta, y no basta. voy a decir nombres ni nada de Yo eso. no recuerdo ninguna. Pero al fin y al cabo, Yo sé que doble castigo solo con roja directa, muchachos. Me estoy haciendo el boludo para decir que Cerro jugó bien. Y. ¿por qué, Pico? ¡No! Al final. Al final. Y los perros me retan. Cerro jugó bien, pero. Excelente Cerro, pero bueno. Y de repente hay penales. ¿Cómo? Pero bueno. Pero bueno, de repente hay penales que. ¿Y si te cocina el VAR? Te cocinó el VAR. Y si el VAR, porque el árbitro No, te dice, atendé lo que no, decís. no, te dice el No, árbitro. no. El árbitro te dice no, levántese, levántese. Y viene el VAR y ve en cámara lenta. Espera, te estoy explicando la verdad. Viene el VAR y dice cámara lenta. Ah, no, en cámara lenta se ve como el tipo le empuja y cae, que no ve el árbitro en cancha. Y el VAR te puede cobrar como no te puede cobrar. En miles de ocasiones pasó esto. En Checho. miles de ocasiones pasó esto, no pasó esto. Que el VAR termina cobrando algo que el árbitro no vio. En miles de ocasiones pasó esto. Yo creo que si el partido no iba 2-0, si iba un 0-0, el árbitro no se animaba a cobrar. A ver, Franco, si yo te agarro y te doy un puñetazo ahora y ponemos en cámara lenta, se va a ver también que es un puñetazo en la gran 7. ¿Estás diciendo entonces que le empujó? No. Entonces estás diciendo que le empujó. Te doy así. Ting, y ahí. Ponemos en cámara lenta. Y va a parecer como que te rompí la cara. Y bueno, ¿y qué te puedo decir? El VAR es así, hermano. Saludos a la gente de YouTube, a Pablo Cantero, y saludos desde PJC. El árbitro podía cobrar como no cobrar. Saludos a Alberto Vera también. Eso nomás. Podía cobrar tranquilamente y si no cobraba, está bien, no pasa nada. Pero decidió cobrar, Cerro ganó y se molesta más a usted y da más gusto. Pero espera, yo te pregunto. En un- Espera un ratito, quiero preguntarle a Coque. Coque, ¿cuál es el jugador de Olimpia que a vos te vuelve loco, que te volvió loco en toda la historia? Que vos le ves y te volvés loco. Orteman Bray. ¿Quién? Orteman, sí. ¿Sabes qué dijo Orteman? Sí. Que fue penal. Ujú. ¿Pero qué dijo al final? ¿Qué dijo? Y decime. Él dijo que era penal, lo empujó en el área. Que obviamente que si en otro partido, obviamente a veces se cobran y no. Que en unos partidos se cobran y en otros no. Y claro. Y sí, en un deja clásico otra te vez van a como que- cobrar. como que queda... En un clásico te Pero, van a cobrar. en este hecho puntual dice que es penal, Pero- Orteman. y claro, en un clásico te iba a cobrar. En un 0-0 capaz no tenía la galla de cobrar un penal en ese momento. O sea,
son clásicos y son así. Y las polémicas en los clásicos están siempre, pero este clásico yo no vi ninguna. Acá Néstor Cueca dice, penalazo, le reventaron la espalda a Totín. Ja, ja, dice. ja, 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 ja. Dice. Se ríe otra vez. Pues está bien, te cobra el árbitro y te cobró y ya está. Y bueno, y Cerro ganó. Bajón para el olimpista, ya está. Ganó Cerro Porteño y siempre que pregunto gana algo, Cerro yo te Porteño es pregunto algo. desmeritar. Siempre que gana Cerro Porteño que el árbitro, que Pero espera, que mi jugador no gana, que tal espera. otro, que tal El año pasado otro, sacaste que tal 33.000 otro. Tranquilo, Cuando Olimpia gana, 33.000 comunicados sacaste, cuando Franco. Olimpia sale campeón, 32 Rosa, color y comunicados arcoiris. sacaste. Literalmente hubo una semana en Rosa, que lunes color y comunicado, arcoiris. Bueno, ya martes está. comunicado, miércoles comunicado, jueves comunicado, viernes comunicado. carga la espalda de falta. Ya está, ya. Solución. Pero hoy subieron imágenes... No, sí. Ese ya es mucho ya. Mucho ya. Este no le cobraron a Olimpia ahí. Este no le cobraron. Este tampoco le cobraron. Se tira. Y después el empujón, cómo le rompe la espalda al pobre Totín. Dios mío, ¿qué tengo que escuchar? Ay, dice, Ay, ay, ay. es hombro con espalda Coque. Es penal en todos lados, dice Marce. No estoy de acuerdo. Dice, Coque, ya terminó. Sacate ¿Sabes qué me ya pasa? el No, bueno, maquillaje ya de está. payaso, dice. ¿Sabes qué me pasa? ¿Tenemos la foto? Me pasa. Tranquilo, Navidad. Basta ya de hablar. ¿Por qué, Pio? Hablemos de la selección que en un mes No, jugamos. ¿qué vamos a hablar de la selección todavía? Dame, tranquilo, vamos a hablar del Ay, torneo y clausura. la polémica, Hay fotos. la polémica va a ser, pero no. Hay fotos, sacame de este... ¿Qué? La ¿Cuál es la polémica- polémica de Cerro? ¿Cuál es? ¿Cuál es la polémica va a ser, Rochat? No, Aico. ¿Con qué me puedo defender? ¿Qué polémica va a ser realmente? No, Aico. No, algo. Ya estamos nosotros tranquilos nosotros. Nos jodemos la bola. ¿Qué tiene que Ni una polémica. ver? Dios mío. A ver, ¿qué polémica hizo Cerro? Ninguna polémica tiene Cerro, la verdad. ¿Y para qué dijiste? Y vas a jugar nomás, un ratito. Vamos a jugar la Vamos, Coque. vamos con la foto que la Ay, gente nos está ay. enviando. Quiere ser leída, quiere ser escuchada. Bueno, todavía no escuchada. Bueno, ahí está. ¡Epa! Qué Con la grande remera Cerro del Porteño, Ciclón de Carancho. Barrio Obrero. Impresionante. Muchas fotos, ¿eh? ¡Epa! ¿Eh? No se movió el arco cuando Cecilio tiró afuera. Esa es la polémica de Cerro. Qué mal que Cerro. Qué Epa. mal. Vamos a hablar mal. Vamos Qué a hablar de grande. Cecilio. Tranquilo, Navi. Pasó nervioso de poner Qué Cecilio. grande los muchachos. Espera. ¿Qué es esta foto? ¿Qué es esta foto? Editada. Coque Churim. Churim. Tu... Franco, No mames. no mames. Y yo con un... ¡No! Al pelo se ¿Cómo se rita. Roberto? Que este está como editó, yo le saco la ficha a esta cosa. Esos son sus stickers de WhatsApp. WhatsApp, ¿Qué le sí. pone ahí su sticker de WhatsApp? ¡Qué grande, señor! No. Y señora ese. ¿Por qué? Ahí está, más fotos. Ah, no. ¿Y viste? Ahí está el aire. La vez pasada por aquí dijimos. Señora o señor. Se enfría su Ese, tele. no, ese te va a complicar después. Vos Ya me me pasó ya. técnico también. Vos Me pasó técnico de ya. aire. Después condensó y me goteó ahí por mi tele y fundió todo. Cuidado. ¡Eva! Esa sí que no se rompe. Esa sí no se rompe. Esa aguanta todo. Hasta balazo aguanta esa. Espectacular los muchachos que nos están viendo a través de Tigo Sports. Mirá. Muchas gracias. Olimpia, dice la cara de Franco ahí. ¡Epa! ¡Qué grande! ¡Qué muchas fotos, muchachos! ¡Epa! ¡Eso! Ese es un globitero, ¿eh? Ese Ese no, es un está en el Marco. fútbol. Ah, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¡Epa! ¡Mirá! ¡Ahí va! Qué grande la Pilsen. Con una pilsen en mano. Con una pilsen en mano. ¡Epa! Mirá la foto, ¿eh? Sí. Qué muchas fotos hay. Che, en serio, muchísima gente nos está viendo, ¿eh? Pico de rating. Demasiado le gusta Dejámena. Demasiado le gusta Dejámena. El pico de rey. Déjame. Vamos a ver, la última foto que nos está llegando. A ver. Ah, la del ciclón de Barrio Obrero. Perfecto. Excelente. Me encanta, me fascina. Pico de rating. Dejamos ya Sí, así eso. déjamena. parece Marco conductor le debe Curepa. plata a ese lomitero, por eso mandó la foto. ¿Cuánto le da tu lomitero? Subió los Nada. precios. 5.000 subieron ahora, más o menos. serio? Ya sí vi por internet. O sea, el que yo me voy siempre subió 5 ya. 5 más. De 25 a 30, no vergüenza. Mucho de 5. Vamos a empezar a sacar comunicados también nosotros. Escuchá lo que dice Fer Figue, continuando con lo que estamos hablando. ¿Qué fue eso? Influyó mucho el penal y poco se habla de eso. Pero de eso nomás habló hace 2 Cerro días. con el 2-0 estaba muerto anímicamente y con el penal inventado
No, ¿por qué es inventado? Vinieron arriba, no niego, después del 2-1 fueron muy superiores, pero sin ese penal y por cómo estaba Cerro, se comía 4. Sí, ya salieron los duelos directos de la Copa Paraguay. Los muchachos hablan como si fuese que Cerro no tuvo para el ¿Está bien? 4-2. ¿Eh? Cerro tuvo para meterle 4 Olimpia. O sea, los perros hablan como si Cerro apenas... Cerro tuvo para meter el cuarto, Olimpia y no metimos. Como Olimpia también tuvo para meter el 3-1. Cerro también tuvo para meter el 4-2. No nos olvidemos que Iturbe tiene una Acá sale otro chance cerrita y clara. dice, el partido cambió desde el penal atajado. Exacto. Yo como cerrita te digo, ese 2-1 estábamos ahí todavía. No estábamos. Después del penal, eso nos dio el subidón verdadero. Puedo decir, ¿para qué? Famoso Cerro. Mete un gol, a los 2 segundos te pasa algo malo. Siempre a Cerro le pasa así. Si no lo haces, Siempre Cerro, una bien, una mal. Una de cal, una de arena. Siempre, ya estamos acostumbrados a ciertas cosas así. Y no pasó. Una más y vinieron los fantasmas de antes. ¿cuáles son? Sí. Vinieron los fantasmas de antes y el tapar Martín Arias. Ahí uno dice, ganamos este partido. Yo creo que a partir de ahí es. Me decís, por favor, los cruces de la Copa Paraguay, que obviamente se están viendo por Tigo Sport. Bueno, por un lado está Olimpia Fernando Lamora. Olimpia, Fernando de la Mora. ¿Cuándo juega Olimpia, Fernando de la Mora? Ya hay fecha. Esto es el... Claro. Todavía no hay Acá una cerca fecha. es Fernando Lamora. Ya está. Bueno, Carapeguá contra Tembe, de ahí sale el ganador de Olimpia. Tembe Carapeguá, buenísimo. Sí, después tenés Encarnación 2 de mayo, Sí. Mingaguazú Luque. 24 de septiembre Libertad, Benjamín Arcebal Guaraní, River, El Quelito contra Santaní, Silvio Petirosi y Resistencia. Silvio Ese es de un lado Petirosi. del coso. Y del otro lado De del ahí, de cuadro. ahí vas a tener un finalista. ¿Cómo? Cállate, porque pues no le dan nomás ya la Copa Cerro. A la pucha, tranquilízate, Pero me está diciendo Silvio Ojo. Petirosi. No, pero escuchá el Cerro. O sea, ¿qué pasa? Que a Ah, Olimpia, este le lado puede Cerro. tocar. A Olimpia le puede tocar o Libertad, Guaraní, ¿entendés? Tipo Luque. Sí. Del lado de Olimpia. A ver. Bueno, de Cerro tenés Cerro Pastoreo. No, espera, más respeto, Pastoreo. Equipazo, Pastoreo, hermano. Si Cerro Mucho pasa, más respeto. Cerro pasa, tiene Che, que... una falta de respeto de los muchachos que se están riendo ahí. No. Cerro no, pasa. colocado, no. Si Cerro pasa, Pastoreo. si Cerro pasa, va a jugar contra el ganador de Sol de América o Recoleta. De ahí Equipo tiene... histórico. Se Recoleta en primera. Sol de América se pone en primera. Dificilísimo. Sol de América después- siempre nos de costó. después tenés 12 de junio, Ameliano. 12 de junio, que está haciendo una campaña increíble. Y Ameliano, que, bueno, evidentemente contra equipos grandes, Humaitá, no le cuesta tanto. General Caballero. Sportivo Limpeño Trinidense. Sportivo Limpeño, que en su femenil fue campeón de la Libertadores, ¿eh? ¿Cierto? ¿De qué te reís, Diego? Tranquilízate. 1 de enero, Nacional. Che, se ríe este tipo, che. Habla como si fuesen equipos fáciles. 12 de octubre, Guaraní de Fram. Guaraní de Fran de Tacuarí y San Guaraní- Lorenzo. Ese lado de Cerro. 12 de octubre que Tacuarí lo y llevó San Lorenzo Ariel Núñez. históricos. José Ariel Núñez. Está en 12 de octubre. Tremendo, eso para la Copa Paraguay. No, hay que tener cuidado. Ojo. 12 de junio. No, tranquilo, Naldecano. No vamos a echar. Tranquilo. Vamos de vuelta con el menú porque hay que ir cerrando con el último tema de esta noche. Clausura 2025. Vimos buenos duelos, ¿eh? Nacional, Vimos. Nacional está invicto casi y 1 de enero un gran día, dicen los perros. Qué plaga que son, equipazos son, no sean así. No sean así, equipazos son. Equipazos son. Le va a pintar la cara, ¿eh? Sí, yo Le va a pintar la cara. Yo como cerrito, Ojalá. yo no me burlo porque yo sé que a Cerro Copa Paraguay nos cuesta. Yo no digo ni una palabra, él es un maleducado. Bueno. ¿Qué Epa. dije yo? ¿Cómo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije ya? Dale. Che, buenos enfrentamientos en lo que va. Clausura se están, digámosle, intercambiando las posiciones de acuerdo a cómo se van formulando los partidos. Libertad, que se ha encontrado con la victoria. Guaraní de Fran te va a vacunar al demonio. Guaraní le ganó. ¡Qué partido! ¡Qué partidazo! El de Guaraní contra Recoleta. Lindo partido. Nacional empató. Empató contra 2 de mayo. Luque cayó ante el conjunto de Arrúa. Arrúa está haciendo muy buen trabajo. Arrúa lleva ganando a equipos grandes. Ahora le toca a Cerro, ¿eh? En breve le toca a Cerro. Ya le ganó a Olimpia.
Ahora le gana Luque. Sigo diciendo lo mismo con Arrua y con JCC. Si en la Wikipedia de Arrua y en la Wikipedia JCC decía nacido en Caballito, Argentina, iban a ser tenidos en cuenta para los clipos más grandes. Es la verdad, y triste es así. Porque se le valora al que viene de afuera y no valoramos tanto lo que tenemos nosotros. Y de lo poco que tenemos, los mejores son Arrua y JCC. Si decía nacido en... ¿Dónde puede ser? Urquiza, qué sé yo, donde nació en Argentina, tenía la bandera argentina o tenía la bandera de cualquier otro país, iban a ser tenidos en cuenta. Son los mejores técnicos que tenemos a nivel nacional por escándalo. Y hace mucho tiempo, con todo respeto a Siquiarse, que ahora mismo no está activando, pero por respeto a él, te digo que Arrua y JCC son los mejores técnicos del fútbol paraguayo hace muy, muy, muy largo rato. Ojo con esto. Tabla de goleadores del Clausura 2025. Lidera la tabla Juan Manuel Iturbe con 4. Ignacio Aliceda con 3. Sergio Araujo en tercera posición con 3. Fernando Fernández con 3. Iván Ramírez también con 3. De Guaraní. Iván Ramírez, no es Super Ramírez de Libertad. Quiero decir nomás que Licea cuánto tiempo jugó para meter 3 goles. 30 minutos. Menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos. 18 minutos en el clásico, un poquito menos en el otro partido. Menos de 30 minutos, 3 goles. La tabla de promedios. La tabla de promedios. Libertad. Bueno, vamos a ir por abajo, que es donde está más complicado. Porque Sí. arriba ya sabemos, ¿no? Tembetarú tiene 642 en su promedio. Un total de 18 puntos. Un total de 18 0.6. puntos. 0.6 puntos por promedio. 0.6 sería. 0.6, sí. General Caballero, 1.05. Promedio, 1 punto. Un punto. Que tiene 122 puntos en total. Recoleta, 33 puntos, 1.1. Luqueño, 144 puntos, 1.2. Ameliano, en octava posición, 146 puntos, 1.2 también. 2 de Mayo, 91 puntos y lleva 1.2. El promedio. Un punto por Trinidense, partido. 156 puntos, lleva 1.3. Nacional, 156 puntos también, 1.3. Guaraní, 182 puntos, en total el promedio, 1.5. Olimpia, 183 puntos, 1.5 también. Cerro Porteño, 210 puntos, 1.8. Casi y 2. el que está arriba en el promedio es Libertad, con 227 puntos y 1.9 es el promedio. Pasa que Tembe no gana hace 6 partidos. Tembe no ganó todavía en este torneo. Y este sistema y este campeonato y esta forma de definir los descensos existen para no hacer que los grandes caigan. Y obvio. No se vaya a la de Olimpia, no se vaya a la de Cerro, no se vaya a la de Guaraní, no se vaya a la de Nacional. Bueno, Nacional pues en algún momento estuvo flojeando, pero por ejemplo, Libertad no se vaya a la B. Ya se fue. Y lamentablemente los equipos que recién ascenden tienen que pagar eso. Tienen que pagar eso. Jugaste 10 partidos Ojo. en el año, 20, 30, y el resto jugó 60, 70. Y bueno, tenés que ser efectivo, tenés que subir a primera, tenés que ser efectivo en los primeros partidos que tengas. Y no tenés de otra. Si no ganás y no sos efectivo, ni bien subiste a primera, no te vas a mantener. Vamos cerrando el programa sin antes ver la foto que los muchachos van mandando. Impresionante toda la foto que nos van mandando. Vamos rápido porque ya nos despedimos, ya nos quedan segundos nada más, pero queremos cumplir con ustedes, ¡No! obviamente. ¡Qué plaga! Ahí está. Esa es la famosa foto. Aguante Cerro, los Espectacular, muchachos. Cerro. Impresionante la foto. Pico de rey. No. El payaso. El payaso te pusieron. Ahí está. Que siga el llanto, Siga el dice. llanto, siga el ¡Epa! llanto. Impresionante la gente. Mira el Play 2. Perdón, un ratito. No, ya nos estamos yendo, Mira el Franco. Play, papá. Ahí está el Play Play 2. 1 también. Play ahí. uno. El Play 1 también. Qué Ahí está. grande. Nos estamos yendo, Bueno, señoras y señores. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias a todos. La gran 7. Ahí. Seguí. Impresionante. Y después me dice que nos diga pico de rating. ¡Eh! ¡Amigo! ¡Qué grande! Vamos cerrando. Gracias por todo. Gracias, Coque. Gracias, grande, Franco. Iturbe. Chau, Nos chau. vamos. Chau, chau. Chao, gente.